Levantamos un clamor por libertad y salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se abra dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Dios de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por libertad y salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se abra dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Adoramos el nombre del Santo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hola. ¿Qué tal, iglesia? Qué bendición vernos por este medio, qué alegría después de tanto tiempo. Pero bueno, no importa, es lo que nos toca vivir este tiempo, pero no nos achiquemos, avancemos juntos, confiemos que prontito vamos a estar todos juntos en la casa del Señor para abrazarnos y gozarnos delante de su presencia. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Otra vez, espero que Dios los esté bendiciendo ricamente en este tiempo. Queremos
compartir la palabra como cada viernes y espero que sea de edificación, de ayuda, de fortaleza para nuestras vidas, sabiendo que la palabra de Dios está preparada y fue dada para eso, para que pueda ser como esa espada de doble filo que penetra en nuestro ser hasta lo más profundo y allí pueda hacer todo el efecto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios soberano, un Dios de poder, un Dios que siempre está dispuesto a bendecirnos y cuanto más cuando llegamos a su palabra. Así que yo quisiera que podamos retomar un poquito lo que el viernes pasado terminamos compartiendo. Recuerdan que estuvimos por 2 viernes compartiendo acerca de la armadura de Dios. Es un pasaje de Efesios capítulo 6 que nos habla el apóstol Pablo acerca de la armadura de Dios, que podamos colocarnos, ponernos cada parte de esa armadura para poder estar firmes allí. Entonces, pensando un poquito que algunos hermanos me preguntaban, si íbamos a dejar solamente ahí con el tema de la armadura o si íbamos a hablar algo acerca de lo que se llama lucha, batalla o algunos llaman guerra espiritual, que surge también de este pasaje, ¿sí? Porque fíjense que el versículo 12, que es el versículo que está encastrado allí en medio de todo lo que hablamos de la armadura, lo pasamos nosotros un poco de largo estos viernes porque queríamos hablar de las partes, de los elementos de la armadura, pero es innegable que este versículo está justo metido en este contexto y entonces hoy quiero que podamos hablar un poquito acerca de este versículo 12 de Efesios 6 que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Este texto está allí y es un texto que está dentro del contexto, así que no podemos sacarlo ni obviarlo. Así que no es que nos hayamos olvidado, sino que lo dejamos para que hoy podamos también darle el cierre a esta palabra. Y quizás por el tiempo o el poco tiempo que tenemos no podemos abarcar un estudio o una palabra amplia, pero bueno, los que ya conocen, que son la iglesia, saben ya un poco de esto, entonces qué bueno es poder volver a recordarlo. Y aquellos que por ahí no saben que hay una lucha intensa que se da sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia, de los que creemos, pero también hoy en día la lucha esa que habla acá el apóstol Pablo se está dando en todo momento y en todo lugar alrededor de todo el mundo. Entonces es bueno conocer un poco de eso y esa es mi intención en esta reunión, poder dar a conocer un poco o instruir un poquito más a aquellos que por ahí no saben o no pueden entender que hay una lucha que va más allá de las cosas cotidianas que vivimos, las cuales ya son bastante fuertes y bastante complicadas, pero más allá de eso hay otra lucha que es interesante saber, porque esa lucha es la que a veces nos tiene oprimido, esa lucha es la que a veces nos tiene amargado y nos tiene angustiado, y a veces esa lucha nos pone en situaciones muy difíciles en todo sentido. Pues entonces qué bueno es poder volver a recordar un poquito y hablar acerca de esto, ¿sí? Hay quienes piensan, por ejemplo, que este pasaje sigue siendo de alguna manera una metáfora que Pablo está diciendo y que en realidad no está hablando de una lucha espiritual y contra seres espirituales. Pero, sin embargo, es bastante literal el énfasis que él hace acerca de que es una lucha que tenemos nosotros y que no está dada en el área de la sangre ni de la carne. ¿Sí? No está dada contra personas, no está dada entre personas de carne y hueso. Es una lucha que debemos reconocer que es una lucha que va más allá de eso y es una lucha netamente espiritual. Tiene origen
en aspectos espirituales, no, que después también hacen su efecto sobre todas nuestra vida natural y nuestro diario vivir, incluso sobre todo lo que tiene que ver puede ser con nuestro físico, nuestros sentimientos, todo eso sí, lo hace efecto, pero en realidad el origen de esta lucha que acá está hablando el apóstol Pablo es un origen netamente espiritual, ¿sí? Es decir, no cabe duda que esa lucha que él habla no es contra fuerzas físicas, sino que es contra huestes de maldad, lo dice aquí, y después vamos a ver un poquito más que lo aclara, ¿sí? Así que también es bueno recordar y es bueno entender que no toda la lucha que se da muchas veces en nuestra vida, en nuestro contexto y aún en el mundo, también es bueno hacer una separación y saber entender cuándo es una lucha espiritual y cuándo es una lucha que se da en otras características, cuándo es una lucha que se puede dar en lo personal, en lo social, en lo político, ¿sí? Otro tipo de luchas que sí se dan en el aspecto de la carne, de los pensamientos, del carácter y todas estas cosas. Así que es bueno distinguir esto y yo lo quiero aclarar para que no caigamos en que todo lo que sucede tiene carácter espiritual y siempre estamos viendo una lucha espiritual contra seres espirituales de maldad, llámese, como dice aquí, principados, potestades, gobernadores, agentes, huestes de maldad, ¿no? No siempre es así, pero en gran medida sí lo es, así que haciendo esa salvedad, si entendamos que este pasaje habla precisamente de esa lucha, una lucha que es netamente espiritual, que no está dado en lo ideológico, en lo filosófico, en el carácter, sino que está dado en una lucha que es netamente espiritual entre agentes de maldad. Entonces, es claro que el primer agente de maldad, que está en el versículo 11, dice que nuestra lucha, por eso dice que nos pongamos la armadura, versículo 11, 10 y 11, para poder estar firmes y combatir contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Así que lo menciona ahí sin ningún problema el apóstol Pablo. Entonces, la armadura es para estar firme, para pelear la lucha, dice. En la versión Reina Valera dice una lucha contra el diablo, ¿sí? Y poder vencer y estar firme, pero nombra allí, es contra el agente de maldad, ¿sí? Llamado diablo. Y en el versículo siguiente, en el 12 que acabamos de leer, es donde menciona que hay otras potestades que trabajan juntamente en el mundo espiritual con el diablo, son agentes invisibles, pero sí seres, ¿sí? que actúan, que son principados, potestades, gobernadores, ¿sí? Y huestes de maldad contra las cuales muchas veces peleamos, y sobre todo aquellos que tienen fe, sobre todo aquellos que aman a Dios, sobre todo aquellos que buscan a Dios, sobre todo la iglesia de Jesucristo. Pero como dije antes, también es una batalla que se da en todo el mundo, en todos los aspectos digamos globales. Allí están estos agentes de maldad siempre con una lucha intensa en contra de la creación de Dios, porque ellos odian, ¿sí? La creación de Dios y todo lo que Dios hizo. Entonces, teniendo más o menos en claro esto, quiero avanzar un poquito y recordemos que bueno, el viernes hablamos del séptimo elemento de la oración que está en el versículo 18, que yo les decía que era el séptimo elemento de la armadura, y yo les decía que era la oración. Les aclaraba que algunos no lo toman, ¿no es cierto?, como parte de la armadura, pero yo les decía que es interesante saber que es una parte importante también agregada, un elemento de la armadura, que es la oración. Porque la oración es la parte activa, ¿sí? Y yo les decía que sin oración no se puede avanzar en esta lucha, porque la oración es la que día tras día permanentemente nos puede cubrir,
llegamos a Dios, nos da su cobertura, hay un pedido y también hay una lucha que la entablamos día a día, incluso cuando hay estrategias nuevas de estos seres espirituales del diablo y esos agentes de maldad que buscan estrategias de cómo hacernos caer, de cómo atacar nuestras vidas, o atacar la familia, o atacar la economía, o hacer algún daño. De esta manera, nosotros entendemos que la oración se constituye en un arma permanente y constante, la cual es necesario que la tengamos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que muchas veces lo vemos, ¿no? Muchas veces nos cuesta orar, muchas veces te cuesta quizás orar. Es algo como decimos, bueno, que lo hagan los demás, pero en realidad, o que alguien lo haga por mí, pero en realidad la oración propia, la de cada uno, es lo que cierra un poco la posibilidad que nosotros nos podamos mantener firmes, y más cuando somos golpeados por alguna situación o algún dardo del enemigo, como hablamos la otra vez. Entonces la oración es la que va a poder permear toda esa batalla, toda esa lucha, porque ahí lo llama lucha el apóstol Pablo, pero en realidad es una lucha permanente que se constituye en una batalla, y aún más que una batalla, se constituye en una guerra. ¿Por qué? Porque va a ser todos los días de nuestras vidas hasta que llegue el Señor. Así va a ser. Obviamente que mayor es el que está en nosotros que el diablo y su hueste que está en el mundo. Esa la promesa la tenemos y allí está. Pero evidentemente la lucha, la guerra o la batalla o la guerra, como la que quieras llamar, es algo en lo cual no podemos escapar. Nadie puede escapar de ella. Entonces es bueno estar sabiendo que todos estos elementos y la armadura nos van a cuidar, nos van a proteger, pero sobre todas las cosas, como yo les decía el viernes pasado, la oración, que puede ser el séptimo elemento de esta armadura, tiene la característica de ser activa. Siempre que nosotros la hagamos activa, siempre que nosotros la usemos, siempre que nosotros aún hasta podemos usar y abusar de la oración, que en realidad va a ser mejor para nuestras vidas. Este elemento se torna de alguna manera esa cuestión cotidiana y práctica que nos va a permitir avanzar sobre los agentes del mal, sobre cualquier hueste. Bueno, yo hoy no voy a hablar, porque en realidad estamos hablando acá, cuando hablamos del diablo y sus huestes, de alguna manera lo está presentando el apóstol Pablo aquí como una especie de jerarquías, ¿sí? Porque nombra gobernadores, principados, agentes de maldad, entonces, que operan en los lugares celestes, que operan invisiblemente, pero de alguna manera él está hablando que son distintas operaciones que hacen, y cada uno se encarga de algo distinto para atacar, para traer obrar sobre la función que ellos tienen, y tienen distintas características y tienen como jerarquía, y son niveles de autoridad que se les ha dado, ¿no es cierto? Ahora, independientemente de eso, que creemos que sale bastante claro acá, y sin irnos a ningún tipo de exageración ni nada, la realidad es que Pablo sabía lo que era luchar contra agentes espirituales. Ha tenido muchas experiencias, todos los discípulos y Jesús mismo, ¿no es cierto? Ya vimos los otros días cómo enfrentó a Satanás mismo, el diablo, y obviamente Jesús vencía porque tenía la armadura bien puesta. Entonces para nosotros hoy nos queda lo mismo, reconocer que estamos en una batalla permanente y que cada vez es más fuerte, porque el tiempo avanza. En este nuevo siglo yo creo que es un tiempo distinto, diferente, pero que el mundo espiritual no deja de obrar, y sobre todo el mundo espiritual de maldad no deja de obrar. Por lo tanto, la carga que hay sobre el ser humano, la carga que hay incluso sobre la iglesia, la carga que hay para robarte tu fe, para robar mi fe, es tremenda, y ahí operan todos estos agentes de maldad. Pero también
Dios es un Dios que nos ha dado promesas preciosas y ricas, promesas tremendas para que nosotros podamos vencer, ya sean circunstancias personales, ya sean circunstancias familiares, ya sean circunstancias de nuestro servicio o nuestro ministerio a Dios, ¿sí? Y ya sea también aquellas circunstancias que son también importantes para nuestra vida, como son las cosas cotidianas tan necesarias como puede ser el trabajo, el estudio y demás cosas, donde el enemigo trata de usar todas estas huestes de maldad para poder entablar o poner obstáculos a nuestras vidas, y eso es tan real como el aire que respiramos. La lucha espiritual o el mundo espiritual es tan real como el mundo natural, ¿sí? Es tan real, ¿sí? Que a veces nos cuesta creer, hay muchos que dudan de esto, pero vuelvo a decir, sin irnos a un punto extremo, esta es la realidad que nos muestra este capítulo y cuánta falta nos hace o nos hacía y nos sigue haciendo en este tiempo tan particular que enfrentamos luchas de todo tipo y que el enemigo va a aprovechar, porque él no solamente que es mentiroso, pero también es astuto y también tiene estrategia y va a saber y quiere aprovechar todas las circunstancias. Por lo tanto, yo creo que también es tiempo para que los que somos hijos del Señor, la iglesia, hermanos ahí, cada uno, yo los recuerdo a cada uno, casi se me vienen sus caras y sus nombres, y deseamos fuertemente que podamos salir de esta prueba más fortalecidos y podamos entender este capítulo tan importante para nuestras vidas, esta realidad de esta lucha y de esta guerra que tenemos todos los días, y de no confiarnos, no creer que está todo tranquilo, porque el diablo va a ir por tu fe, va a ir por tu vida, va a ir por la santidad, va a ir por todo, ¿sí? Independientemente también a veces de nuestras propias errores, ¿verdad? Pero ahí el enemigo va a estar siempre intentando hacer algo para sacarnos del camino, y eso precisamente se llama lucha. Eso es lo que Pablo decía, lucha, porque él la transmitía como un consejo, como una enseñanza, pero como una realidad, pero también porque él la vivía todos los días. No olvidemos las luchas que tuvo Pablo y todo lo que a él le tocó pasar a este apóstol, ¿sí? Así que la oración, yo retomo este último elemento porque considero que para cerrar esto es muy importante. Hoy todas las armas o todas las partes de la armadura son fundamentales. Hoy es tiempo de ponerla y tenerla firme en nuestras vidas. Pero la oración es fundamental. Por lo tanto, ante cualquier circunstancia, cualquier duda, cualquier lucha, usemos este elemento precioso y de poder que es la oración, y lleguemos a Dios en oración. Y también usemos la oración en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y también usemos la oración en el poder de su sangre, ¿sí? Y en el poder de la cruz, porque la verdad es que el Señor nos ha dado una victoria y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Por otro lado, la palabra es clara, ahí en Colosenses, donde dice que el Señor mismo fue quien llevó toda nuestros pecados y demás, y lo expuso directamente delante del enemigo, habiéndole sacado toda la autoridad y todo el poder. Y nosotros sabemos que el Señor es el que nos cubre, el que nos ha dado la primera victoria, pero ahora sigue la cotidiana, ¿no? La de todos los días. Pero para eso tenemos que tener conciencia que sí, estamos en una batalla que, como dice acá,
no es contra sangre y carne. Esta batalla al menos, sí hay batallas que son en la carne, sí, que son en todas esas cosas, pero acá está hablando de otra batalla, de una batalla espiritual tan fuerte que atenta contra nuestra alma, contra nuestra fe, contra nuestros principios, y por lo tanto qué bueno es saber o entender un poco acerca de esto para ponernos firmes, ¿sí? Y batallar, y una vez acabado esa batalla quedar firme para la batalla siguiente, ¿sí? Así que bueno, permanentemente libramos una batalla contra estos seres espirituales de maldad, y la intención que Pablo escribía esto es para enseñar que se puede tener una victoria, que podemos tener una victoria, que podés tener una victoria ante cualquier ataque que viene del enemigo por cualquier vía. En este tiempo él usa muchas cosas, desde el ocultismo, la maldad, la hechicería, las tentaciones, ¿sí? Los conflictos, todas esas formas las usa el enemigo. Pero sí también tenemos que entender que nuestro Cristo, el que nos ha salvado, también nos ha dado una victoria que la tenemos que ir consiguiendo día a día, poniéndonos firmes, ¿sí? Y batallando contra el enemigo con todas estas elementos, herramientas, ¿sí? O armadura que Dios nos ha dado, y entre eso la oración. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor. Sigamos luchando esta lucha que tenemos por delante, pero sin claudicar, porque el Señor nos va a dar la victoria. Todas las veces que vayamos en oración a Él, Él nos va a dar la victoria, sea personal, sea familiar, como dijimos, sea ministerial, sea en nuestras cosas cotidianas, en nuestras necesidades, en el área laboral, en el área profesional. ¿Sí? Todas esas son áreas que atacan al enemigo, pero si somos conscientes que hay una batalla, nos pondremos en pie, ¿sí? Batallaremos, y el Señor nos dará la victoria, porque Él va delante tuyo, delante mío, delante de todos aquellos que le amamos como poderoso gigante. Dios te bendiga, y vamos a orar en este viernes de cierre. Iglesia, ¿sí? Tiempo de orar, ¿sí? Iglesia, tiempo incluso de cubrirnos mutuamente los unos a los otros. Yo les agradezco las oraciones que muchos están haciendo por la pastoral. La verdad es que estoy muy agradecido, y se sienten, ¿verdad? Y también, nosotros oramos muchísimo por cada uno y vamos por una victoria. Aunque el enemigo quiera robarte algo, sí, vamos a ponernos de pie y vamos a entender que es una lucha y que nada está perdido. Todo lo contrario, ¿sí? En el nombre del Señor obtendremos la victoria y estaremos, sí, aún con más experiencia y más firmeza que ante Iglesia Punta de Lanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te alabo, Señor, por este tiempo, Señor, que aunque difícil aún, Señor, sabemos que tomando las partes de la armadura, Señor, y entendiendo cómo funcionan estas cosas, Señor, entonces alcanzaremos victoria, Señor, más allá de todo lo que pase alrededor nuestro, Señor. Yo te pido que tú, Señor, le des esa victoria, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda, sobre todo, usar la oración permanente y constante, Señor, para poder vencer todas estas estrategias y todas estas jerarquías que vienen del enemigo, y poder vencer y seguir y estar más fuertes que antes todavía. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que tú, Señor, te lleves en tu nombre todas aquellas cosas, Señor, que quizás han estado estorbando o han estado trayendo alguna dolencia o algo sobre todos aquellos que estamos hoy reunidos por este canal, Señor. Llévate, Señor, todo lo que es espiritual. En el nombre de Jesús declaramos victoria, Señor, y declaramos que tu sangre preciosa, Señor, hace que cualquier agente de maldad, sea principado, gobernador, Señor, sea hueste de maldad,
Señor, caen en el nombre de Jesús, Señor, y que tú hagas un obrar en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio en este tiempo, Señor, y alcancemos victoria, Señor. Bendice, Padre. También bendice, Señor, si el enemigo está queriendo retener algo de la vida de mis hermanos o de las personas, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú, Señor, en tu nombre y en el poder de tu sangre, Señor, cortes todo lo que sea de ataque del enemigo, Señor, y también des una victoria, Señor, y enseña a usar la oración como esa arma que nos cuida y nos defiende, Señor. Gracias porque sabemos que en ti podemos levantar nuestra cabeza y seguir avanzando, Señor, en tu nombre, sabiendo que estamos cuidados y protegidos por nuestro Señor Jesús, que es Señor de señores y Rey de reyes. Y en su nombre oramos, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga y seguimos con otra parte de la reunión. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Génesis 22, 8 y 14. A Dios se le conoce como Jehová Jireh. Esto significa, como dice Abraham, Dios proveerá, el Dios proveedor. Abraham tenía confianza, fe al momento de ofrendar algo a Dios. Estaba seguro de que Dios iba a proveer. Puede que pienses en la situación económica del país, en la situación laboral o económica
por la que estés atravesando. Pero yo te animo a que, al igual que Abraham, ofrendemos a Dios tranquilos, teniendo la plena certeza de que Dios proveerá y no nos hará faltar nada. Así como no le faltó a Abraham, a ti no te faltará lo que sea que presentes como ofrenda delante de Dios. Confía, Dios es tu proveedor. No el trabajo, no la economía, no el país. Porque recuerda, Dios es Jehová Jireh, el Dios proveedor. Es una alegría enorme saber que estás ahí conectado y queremos conocerte y orar por vos. Puedes dejar tus pedidos de oración o tus comentarios a través de www.buenas-medionuevas.com.ar/contacto. También nos puedes buscar a través de Facebook, @buenasnuevasballester, o por Instagram, @despertar.argentina. Contarte que nuestras reuniones generales son todos los viernes a través de YouTube, Buenas Nuevas Ballester, los días viernes 19 horas, los domingos 19 horas y en Instagram los sábados a las 20 horas. Te esperamos. Dios te bendiga. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido.